vamos a trabajar desde Casa Presidencial con coordinación directa desde la Vicepresidencia de la República, que la va a tener doña Shirley Díaz Mejías, quien ha sido una diputada que ha estado cerca del comunalismo, del solidarismo, del colectivo de mujeres, de la parte de indígenas, y de todos los sectores vulnerables que tenemos en Costa Rica, discapacitados. Y tendremos a don Edgar Evans Mesa como vicepresidente de la República segundo, empoderado de todo lo que tiene que ver con la comunicación, con educación pública. Nosotros vamos a trabajar en un permanente diálogo con todos los sectores sociales de Costa Rica, sean estos sindicatos, sean cámaras empresariales, sean grupos como, repito, solidaristas, el cooperativismo, porque yo creo que lo que más necesitan estos sectores es un diálogo franco y coherente. No vamos a repetir esquemas como el del actual gobierno, en el que el lunes dicen una cosa y el martes es otra, donde muchas veces el presidente se percibe inclusive esquivo a conversar los grandes temas nacionales. Entonces, lo primero que haremos es coordinar ese diálogo permanente desde Casa Presidencial. En segundo lugar, estaremos trabajando un proyecto que tiene que ver con la escucha ciudadana siempre, de lo que denominaremos una auditoría permanente ciudadana. Por ejemplo, en contratación administrativa, creemos nosotros que la gobernabilidad de un país pasa también porque los ciudadanos sepan en qué se gasta el dinero de los impuestos, por ejemplo, que pagamos nosotros. Entonces vamos a tener siempre una auditoría ciudadana en la que podremos tener alarma y alerta de cuando los recursos vienen mal utilizados en el gobierno. La comunicación y el diálogo se basan sobre verdad, sobre respeto, acuerdos y sobre coherencia en la comunicación. Todo esto entrelazado con un Ministerio de la Comunicación como debe de ser, coordinando todos los grupos. Esa es una gran pregunta y por lo tanto una respuesta que tiene que ser muy coherente. En primer lugar, estamos claros en Nueva Generación que la presidencia que estaremos ejerciendo va a tener un gran reto como nunca antes, y es una asamblea legislativa que vamos a ver, con un total, estimo yo, de cerca de 12 fracciones, de 12 a 13 fracciones. Eso significa que tendremos mayor dificultad para poder tener las correctas interlocuciones con ellos, para poder tratar los temas. Estamos proponiendo también desde Casa Presidencial, pues, un ministro de la Presidencia que esté cerca del Parlamento, casi que acampando en el primer poder de la República, para que podamos, con las jefaturas de fracción de las 13 o 14 o 12 fracciones, tener una conversación permanente y no solamente con los diputados y diputadas de Nueva Generación. A nosotros nos parece que a veces los presidentes llaman a los diputados de oposición solo cuando les convienen los votos de ellos para ciertos proyectos. Nosotros creemos que si del día 1 establecemos, tanto en los tiempos ordinarios como extraordinarios del Congreso, las prioridades, y si sabemos negociar, porque yo creo que aquí tenemos que entender que la Costa Rica que queremos nosotros trabajar a partir del 2022 es una Costa Rica en donde sepamos que yo pongo esto, vos pones esto, nos ponemos de acuerdo. Es con esta concesión, con esto que yo propongo. Tenemos que negociar y no cerrarnos a ideologías políticas. No se trata de que si el Partido de Nueva Generación es un partido que cree en la reactivación económica y que el sector privado es vital para que haya impuestos que garanticen los programas sociales, que yo no me voy a sentar con un partido político que tal vez es más estatista o más sindicalista, o si hay un partido que tal vez tiene temas religiosos en su haber y nosotros no somos un partido que toca esos temas, podremos conversar con ellos también. Creo en el único camino, la coherencia y la comunicación permanente con las fracciones legislativas. Muchas gracias por esa pregunta.
Es importantísimo lo que vamos a comentar en esta respuesta porque es muy fácil venir a decir en esta campaña política que yo soy anticorrupción, que yo voy a frenar la corrupción y decir eso al vacío, yo lo llamo un marascal en democracia, porque son amenazas de vaina vacía. Yo quiero proponerle al país un trabajo que tiene que ver con normas de cumplimiento anticorrupción. ¿Qué significan normas de cumplimiento anticorrupción? Significa que a partir de las normas de administración pública y de derecho y de Estado de Derecho, podemos hacer un inventario de instituciones y clasificarlas como las más tensas para corromperse, las más de difícil corrupción y las que manejan más recursos en contacto con la gente. Sin lugar a dudas, el CONAVI, el MOP, Recope, la AIA, Fuerza y Luz, el ICE, son instituciones muy sensibles para la corrupción. Nosotros ocupamos establecer un mapa institucional, piso por piso, para identificar aquellos mandos medios en donde podría haber, digamos, el riesgo de que por la prontitud de las resoluciones, por la burocracia, porque ya sabemos que parte de la corrupción que se genera en este país es por la tardanza de los actos administrativos, lo que llamamos aquí mordidas en nuestro país, ¿verdad? La gente quiere soluciones más rápidas y muchas veces son los mandos medios los que hacen la presa, que decimos, ¿verdad? Tenemos que ir a ver también quiénes están resolviendo proveedurías institucionales hace 20 y 30 años o 15 años. Porque no es prudente que una misma persona esté controlando los carteles de contratación administrativa en las instituciones por décadas. Necesitamos detectar estos, digamos, síntomas, ir adelante de la comisión del delito en nuestro gobierno, no llevarnos sorpresas cada 4 años con el escándalo de X o Y. Queremos verdaderamente entonces apoyarnos en las normas del derecho público para poder tener situados y prevenir la corrupción en los departamentos que corresponda con tiempo. En Costa Rica tenemos nosotros que entender de dónde venimos, por eso decimos nosotros sin olvidar el pasado, mirar hacia adelante. Costa Rica se abrió a los PAE 1, PAE 2 y PAE 3, programas de ajuste estructural en los 80s. En los 90s iniciamos la aventura de firmar tratados de libre comercio y para el año 2000 los continuamos y hemos creado zonas francas, las cuales son las responsables hoy de tener los índices de crecimiento económico que hoy el país pinta hacia futuro. El Banco Central no es del pequeño emprendedor, ni los microempresarios, ni agricultores de Costa Rica, es de las industrias de dispositivos médicos y todo lo que está en las zonas francas. Yo seguiré defendiendo desde el Gobierno de la República el régimen de zonas francas tal cual está. No me parece inteligente cobrar impuestos a las zonas francas en un momento de tanto desempleo en Costa Rica, ¿verdad? Más de 350,000 personas siguen aún buscando trabajo y más de 1.100.000 personas con informalidad. Lo que queremos hacer en contrapelo a eso es destramitar Costa Rica en muchos de los sectores económicos microempresarios que existen, digitalizar absolutamente la burocracia de este país para también acudir a los bancos de este país, Banco de Costa Rica, Banco Nacional, para revisar cuál es la banca social que tienen ahí, para poder financiar a bajo costo programas de emprendimiento. Creemos también que en el mediano plazo los colegios deben graduarse con generaciones que hayan pasado por la educación técnica, porque la parte técnica y la parte de idiomas es la que le va a dar las herramientas a los muchachos de los próximos 5 y 10 años. Yo considero que Costa Rica se encuentra hoy enfrentando un bono demográfico que es aproximadamente el 60% de la población que no se graduó del colegio. Y ahí tenemos un problema de oficio, un problema de desigualdad social. Solo capacitando la mano de obra, simplificando los trámites y dando apoyo financiero podemos lograr que se empate un poco esa dualidad para poder dar más equidad en la productividad económica de Costa Rica. Considero que tenemos que trabajar muy bien con la parte de regionalizar el país.
No es lo mismo Escazú que Guanacaste, que Punta Arenas, que Limón, que Talamanca, que Acerrí. Son lugares distintos. Yo tengo 12 años de recorrer Costa Rica de forma permanente. Yo no estoy hoy ante esta campaña presidencial como alguien que se le ocurrió ser candidato presidencial. Venimos trabajando hace mucho tiempo y yo les puedo asegurar que lo que hay es un problema de calificación de mano de obra en muchas regiones de nuestro país. Por eso la informalidad va a empezar a caminar cuando en programas muy rápidos de capacitación lingüística en inglés o en otro idioma y en la parte tecnológica podremos ir formalizando a la gente desde el punto de vista de que puedan atreverse a poder crear un emprendimiento nuevo. Mientras tanto no habrán emprendedores ni emprendimiento. Y mientras las cargas sociales obrero-patronales sigan siendo el mismo coste para todas las microempresas de Costa Rica, no habrá contratación de más personas en nuestro país. Yo creo que la informalidad se podrá mitigar cuando muchos profesionales independientes que hoy están fuera del sistema puedan acudir al Seguro Social con una prima distinta de carga social obrero-patronal. Por ejemplo, que se le cobre el 10% o el 9%, exactamente lo que aporta el empleado en un sistema obrero-patronal, no lo que se ha pretendido en los últimos 30 años. La caja del Seguro Social es necesaria en nuestro país, la defenderemos siempre pública, pero las cargas sociales deben ser pagables. Si los informales entienden eso del Seguro Social, se acercarán a matricularse. Y si podemos capacitar a estos muchachos y señoras y señores, utilizando los modelos de cooperativas y asociaciones productivas, podremos cooperativizar donde había pobreza. La gente podrá tener distribución de riqueza a partir de un gobierno que esté a la par del ciudadano en estos modelos. Hay que entender que no toda persona que nace es empresaria, no toda persona que está saliendo del colegio será emprendedora, pero el Estado no puede contratar más personal. Tenemos que dinamizar la economía a partir del sector privado y eso implica políticas públicas de favorecimiento en esta vía. Es un gran tema el tema del acceso a la tecnología y a la conectividad y no en vano estamos muchos candidatos promoviendo que el derecho a la Internet sea prácticamente un derecho humano en Costa Rica, ¿verdad? En el mundo hoy quien no está conectado a través de una plataforma que requiere una buena banda de conexión está fuera del mercado laboral. Yo creo que lo primero que debemos de hacer es establecer al ICE como esa institución amiga del Ministerio de Educación Pública para que esa gran sapiencia que tenemos en el ICE se pueda trasladar a la construcción y a la reparación de mucha infraestructura que hace falta en la educación de este país. Nosotros tenemos que sentarnos como gobierno con las cableras privadas de este país para hablarles cordialmente y decirles de qué ocupamos democratizar el acceso a la tecnología y que ellos son concesionarios de nuestro país, que yo considero que podrían colaborarnos un poquito más con el país. Yo creo que tenemos también que entender que no vamos a hacer nada regalándole computadoras a los niños y a la gente de menos recursos, como algunos candidatos que compiten conmigo populistamente hacen, porque ¿de dónde se van a conectar si tienen la computadora en la casa? Fonatel es un elefante blanco que no ha podido caminar, así como no caminaba antes otras instituciones. Fonatel tiene que abrirse. Y yo estoy opuesto a que sean fundaciones privadas las que coloquen los proyectos. Yo creo que tenemos que llevar esos fondos a las juntas de educación, a las escuelas, al Ministerio de Educación Pública, y que sea el MEP con una dirección de infraestructura que hay que intervenir, que lo he dicho yo en las intervenciones que he tenido en medios de comunicación y en el plan de gobierno. Tenemos que intervenir el DIE porque no ha funcionado, pero me parece a mí que la única manera de democratizar la conectividad es llevando banda ancha a todo el país. Tenemos que trabajar el tema de la red 5G con el ICE y tenemos que dotar de equipo tecnológico a la población. Eso solo lo haremos con convenios de alianza público-privada en Costa Rica. Bueno, yo considero que tenemos que entender que todos estos escándalos de Panama Papers, Pandora Papers y los que más vendan papers son, digamos, organizaciones o plataformas de inversión de dinero que consiste básicamente en que las personas sacan el dinero de su país para ahorrarlo en otras naciones,
precisamente por el alto costo que es tener la plata en el país. Yo creo que tenemos que irnos a la raíz del origen de los Panama Papers, y es que nadie buscaría evadir impuestos si los impuestos son razonables en el país, o por lo menos no estaría tan invitado. Yo no estoy seguro que el camino sea en estos momentos de depresión económica de nuestro país el venir alegremente a impulsar proyectos de renta global o renta dual, o cobrarle a los futbolistas que están fuera de nuestro país doble imposición cuando vengan a invertir aquí la plata que ganaban allá y la que tenían que invertir aquí. Yo creo que tenemos que perseguir la evasión fiscal y la ilusión fiscal que está ocurriendo hoy en Costa Rica. Y aquí tengo que ser muy respetuoso con lo que voy a decir, pero hay muchos profesionales liberales que son muy honestos, pero hay otros que no lo son tanto. Hay médicos que son honestos, otros no son tanto. Tenemos empresarios muy honestos, otros no tanto. Entonces, ¿por qué no empezamos por cobrar bien nuestros impuestos en Costa Rica? Que todos paguemos lo que tenemos que pagar, no solo los funcionarios públicos, que son los mejores pagadores de impuestos de Costa Rica, ¿verdad? Que eso, cuando se critica al sector público, no se piensa en eso. El problema de la evasión está del otro lado, queridos costarricenses, y tenemos que ir ahí, pero no con un Estado que va a andar queriendo destruir al sector privado, con un Estado que va a invitarlo a pagar y a formalizarse. Entonces, creemos que con un Estado ordenado fiscalmente, donde todo el mundo contribuya y todo sea transparente, mitigamos la posibilidad de incursiones en temas como Panama Papers y Pandora Papers. Y más tarde podremos proponer un tema de doble imposición. Considero que Costa Rica ha tardado mucho en ponerse al día con el tema de la infraestructura. Hoy muchas personas felicitan a este gobierno por las carreteras y autopistas, y esto se planeó en gobiernos de la Unidad y Liberación Nacional, solo que hasta ahora se están ejecutando. Y esto hay que aclararlo, porque la gente se confunde un poquito cuando ve que se corta la cinta de una calle. En este país duramos 40 años construyendo calles, y eso tiene que acabarse de una vez por todas. Yo considero que nosotros tenemos que no satanizar la figura de la concesión de obra pública, simplemente poner la gente correcta ahí y dejarnos de ser tan corruptos y hacer las cosas bien y fiscalizar correctamente, y no tener ministros MOP que después dicen yo no sabía que estaba pasando eso. Aquí hay que responsabilizar a los ministros y al presidente de la República también. Yo tengo que saber qué se está invirtiendo en este país. En el tema del transporte de carga comercial, nosotros estamos apoyando el Canal Verde Interoceánico, que tiene engavetado el Partido de Acción Ciudadana en Secretaría de Concesiones. Esa plata es plata que viene del exterior, que podría implicar 80,000 empleos directos, 300,000 indirectos, 330 kilómetros de carretera por todo el norte de Costa Rica, zonas tan deprimidas como Sarapiquí, La Cruz, la parte de Limón, Upala, Guatuso, que yo sé que a muchos políticos no les importa o no entienden qué pasa ahí porque no han ido. Hay que conocer Costa Rica para ofrecer su nombre para gobernar, y ahí no hay otra forma más que llevando una industria de esa manera. Y ocupamos también terminar las carreteras pendientes en Costa Rica. Hay miles de kilómetros por terminar todavía, calles de lastre entre muchas comunidades que aún viven un subdesarrollo comercial y por ende de progreso social porque no tienen buena conectividad. Vamos a trabajar muy seriamente un plan maestro de revisión y mantenimiento de puentes en Costa Rica. Todo eso lo vamos a hacer con recursos vigentes por ley, pero buscaremos recursos internacionales para hacer la gran obra de infraestructura que falta en Costa Rica por medio de la concesión de obra pública del fideicomiso, como lo fue el que construyó el nuevo edificio legislativo. Estamos valorando en Nueva Generación plantear algunas reformas a este tema de regla fiscal, porque primero creo que se está incumpliendo lo que se aprobó, ¿verdad? Porque la misma dinámica, la inercia del Estado costarricense no permite cumplir con este mandato, aunque la Contraloría General de la República brinque y aunque hayan controles políticos de los diputados todos los días, es la realidad. Yo considero que la regla fiscal es una buena idea para tener en cintura un poco la idea de los presupuestos año tras año, para que no haya tanto
tanta libertad en estar pidiendo platas para presupuestos cada vez que el gobierno tiene que proponer el suyo. Yo creería que temas como educación pública, salud pública y especialmente ellos dos, con seguridad pública, esos tres y el Tribunal Supremo de Elecciones no deberían estar sujetos a la regla fiscal. Y no lo voy a decir porque yo quisiera que en el Tribunal de Elecciones hagan fiestas y cosas, o porque quiero que en el Ministerio de Educación Pública compren carros mal comprados, o que en salud compren camas mal hechas. No, yo estoy hablando de que nosotros ocupamos el órgano electoral presente con recursos permanentemente, si no, hasta luego la democracia. Dos, ocupamos salud permanentemente. Aquí faltan hospitales, faltan de todo en Costa Rica en salud, primer y segundo nivel, y la cosa no va a venir del cielo. Ocupamos recursos. Ocupamos también que el Ministerio de Educación Pública tenga la plata y no deje a las cocineras sin presupuesto y a los comedores escolares. Y no ver cada año 150 escuelas más con órdenes sanitarias de cierre. Y muchas veces estas reglas que nos ponemos, como la regla fiscal, es un tema que es necesario en la gran burocracia, pero tenemos que tener la capacidad de no ver el bosque todo, sino entrar a ver qué hay de árboles en ese bosque. Yo creo en reformarla en cierto monto. Costa Rica tiene una realidad hoy que es la consecuencia de políticas públicas fallidas y de un modelo económico que funcionó para unos pero fracasó para otros. Lo primero que tenemos que hacer en este país es buscarle a las regiones que puedan nacer opciones de empleo y trabajo, porque todo está unido. Si no hay capacitación y no hay trabajo, no hay asociaciones productivas, cooperativas, no se regionaliza la parte agrícola, no se apoya al agricultor y productor, nosotros no vamos a tener nunca un país de bienestar. Yo considero que necesitamos, más que pensar en más transferencias, porque quiero decir con mucho respeto que el sistema del bono de vivienda que se politizó y el sistema de las becas que sabemos que en Costa Rica se le deposita a miles que no necesitan, el camino no está en más transferencias regalándole a la gente las cosas. Yo considero que siempre habrá un porcentaje del país que ocupará las ayudas sociales, pero creo más en orientar los recursos para crear oportunidad con el INDER, con instituciones que tienen que ver como el INA, y tratar de llevar a cabo todo lo que está trabajándose hoy a nivel internacional, como lo son, por ejemplo, en vez de regalarle a una persona una casita de bono de vivienda, regalarle un lotecito para que pueda producir en esa misma propiedad. Poder establecer sistemas de vivienda social verticales. La casa es vital para vivir. Eso es un indicador de desigualdad social, no tener casa. Y hoy 3.500 familias del año entrante, 2022, se están quedando sin recursos. O de este 2022, están quedando sin recursos. ¿Por qué? Porque el gobierno cercenó el presupuesto. Le quitaron la plata al desarrollo comunal, le quitaron la plata a los solidaristas, le quitaron la plata a las juntas de educación y a todo el sector social. En otras palabras, podríamos hacer menos desigualdad con apoyo y estructura para todos. Bueno, esta es una pregunta obligatoria en esta campaña como nunca antes. Yo he dicho en los debates que he participado que lo primero que tenemos que hacer es despolitizar el Ministerio de Educación Pública y nunca más nombrar ministros incompetentes o que no tienen la capacidad de hacerlo. Tenemos que nombrar un ministro que venga de escuela, de los pasillos de colegio, que conozca los baños de los colegios y las canoas que se inundan, que conozca la realidad del docente. Ese será el ministro de nueva generación en primer lugar. En segundo lugar, ocupamos
llevar a cabo una reforma en la malla curricular. Tenemos que enseñar en primaria educación financiera, educación al ambiente, capacidad técnica, valores, y que la escuela sea un lugar donde los niños quieren ir a la escuela, no como ahora que no quieren ir a la escuela. Y en el colegio orientar a nuestros adolescentes en lo que son buenos, en lo que les gusta, en el arte, en la ciencia, en la tecnología, en la parte económica. Hacer un examen de bachillerato diferenciado. Con nosotros se acaba la prueba Faro. No va más. Eso no venía a hacerle ningún bien a este país. Y vamos a dejar de estar importando asesorías internacionales y cosas que no son costarricenses para el tema de la educación pública en nuestro país. Yo creo que aquí hay suficiente gente capaz, suficientes maestros y maestras, y tomaremos las decisiones todas de reforma de la mano de ANDE, SEC y APSE. En nuestro gobierno, desde la Vicepresidencia de la República de Edgar Evans Mesa, estaremos trabajando en ese diálogo que ya aclaramos y de donde creemos que si hacemos una reforma a la malla curricular, al examen de último momento en colegio, y si capacitamos a los docentes, como tenemos que capacitarlos, respetándolos, dignificándolos, y si podemos trabajar con otras asignaturas donde centremos la lectoescritura desde el preescolar, vayamos de a poco nivelando el desfase. Yo propongo que se reformen los contenidos de primer año, segundo y tercero, y de quinto y sexto grado para reponer lo que se perdió en los años anteriores. Pero que hay un daño causado a la educación pública, lo hay en este momento. Bien, esta es una pregunta también muy importante y nosotros tenemos en el plan de gobierno varias propuestas. Una tiene que ver con la reforma para que pueda haber un tercer turno en el tema de los médicos y del personal clínico de Costa Rica. Hoy en día, como ustedes conocen, hay 2 turnos y se pagan horas, ¿verdad?, que conocidas como guardias. Yo quiero que los médicos de Costa Rica pues me entiendan con mucho respeto esto. Yo creo que tenemos que ver cómo bajamos el costo y eficientizamos el servicio. Yo creo que tienen que haber especialistas 24/7 en nuestro país. Que utilicemos las salas de operación y de quirófano 24/7, incluidos sábados y domingos. Nosotros no podemos seguir con gente que espera 2 años para operarse, 3 años para operarse. Mientras tanto le estemos pagando bien a la gente, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el inconveniente? Ocupamos cooperativizar los servicios de salud de la caja del primer y segundo nivel. Obviamente el tercer nivel lo dejamos reservado para todo lo que es el Calderón Guardia, México, los hospitales grandes, pero Costa Rica no tiene recursos para construir más hospitales nuevos. Pero sí tenemos la posibilidad de establecer, como se ha hecho con COPE Coronado, COPE Pavas, COPE Tibás y como COPESIVA en Barba, que es espectacular el trabajo que hace la cooperativa de Barba. Podríamos tener por medio de cooperativas que de por sí distribuyen bien la riqueza, que no buscan privatizar el seguro social, y ahí podríamos tener que en cada cantón de Costa Rica podamos tener infraestructuras clínicas y médicas que permitan atender el 80% de las dolencias de los costarricenses. Hoy, ¿qué está pasando? Los equipos básicos de atención, los EBAIS, también parece muy bien que estén, no resuelven lo que ocupamos hoy. La gente se malacostumbró a ir a los EBAIS y siempre son referidos a hospitales periféricos que no dan abasto en estos momentos. Así que proponemos mantener la caja pública por siempre, utilizar cooperativas y modificar los turnos en los hospitales de los servidores públicos y defender a las enfermeras y enfermeros de Costa Rica. El IBM está comprometido para una vida de sostenibilidad eficiente de 12 a 14, 16 años a partir de ahora, y eso es muy grave. Los costarricenses hoy que estamos en el IBM, incluido yo, futuro presidente, yo estoy preocupado porque yo voy a cumplir 65 años y no va a haber pensión para Sergio Mena, probablemente. Y yo he cotizado de los 18 años. ¿Y cuánta más gente está como yo, a mitad de camino y no va a haber pensión? Yo creo que hay que tomar decisiones disruptivas y en ese sentido nosotros vamos a, como les he planteado, diferenciar las cargas obrero-patronales para que la gente pueda venir a contribuir. 1.200.000 promedio no está cotizando al seguro y debería estar cotizando. ¿Cómo va el IBM a ser sostenible si solo la mitad está contribuyendo? Y más grave aún, son los funcionarios públicos los que mantienen el IBM.
porque mucha parte del sector privado maquilla las planillas de Costa Rica. ¿Por qué? Porque la gente va al hospital, le dan cita para dentro de 2 años, entonces mejor voy a la privada, entonces no pagan la caja. Y otra gente simplemente cree que no va a tener pensión. Estamos proponiendo, a la par del IBM, una pensión complementaria a partir del gobierno de Nueva Generación, y es pensión consumo, una idea originaria de Walter Coto Molina, en la cual los costarricenses, a partir de una reforma legal que haremos, podrán obtener un resguardo del 1% de todas sus facturas comerciales que paguen en el comercio en general en su vida, desde que nacen hasta que cumplen 65, para que del 13 del VAT, del IVA, se vaya a ese 1%, que obviamente se va a recuperar la plata porque todo el mundo entregará factura en Costa Rica cuando haya ese sistema. ¿Qué es la idea? En resumen, quienes más consumen colaborarán con un porcentaje importante para quienes menos consumen, para que la persona que consume poquito tenga también derecho a esa pensión complementaria. Se trata de lo siguiente: el IBM nos va a dar un monto, que pensión consumo nos dé otro monto también. Todos consumimos en Costa Rica, todos tendremos pensión en Costa Rica. Hoy el sistema de pensiones no es universal. Bueno, qué linda pregunta. Nosotros estamos altamente comprometidos con el sector agrícola y productivo. No en vano llevamos diputados en lugares elegibles del sector agrícola, de los centros agrícolas y de ferias del agricultor. Miren, en Costa Rica, en nuestro gobierno, empezaremos con un plan maestro de recuperación de los pequeños agricultores, que implica un ordenamiento de lo que se siembra en Costa Rica y cómo se siembra. Hoy hay un desorden absoluto. Hoy hay agricultores en Sarapiquí que siembran y botan lo que siembran. Lo mismo en Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Aquí tenemos centros agrícolas 64 que funcionan muy bien, pero ocupamos revisar a quién están recibiendo los granos y los productos. El sector agropecuario, el sector agrícola de nuestro país necesita un gobierno que se apunte con la soberanía alimentaria. Yo sueño con que en nuestro país lo que se produce aquí y se comercializa, se venda, para que las personas reciban ese justo precio y pago por lo que producen. Pero ocupamos entonces, en segundo nivel, acompañar la tecnificación de los procesos productivos, acompañar con tecnología y con financiamiento. Impulsaremos desde la banca estatal tasa cero para el sector agrícola y productivo en Costa Rica. Nosotros somos tan ingratos con el sector productivo que ni seguro de cosecha tienen ellos. Y pretendemos seguir siendo un país que dice que los agricultores y aquí y allá. No. Hace muchos años yo considero que hay un plan para que ellos desaparezcan, y me parece que no se trata únicamente con vernos satisfechos con ver aquí a grandes transnacionales alimentarias y olvidando que nuestro país es bendito con lo que se siembra, con lo que se produce, con la leche que generamos aquí, con los granos que tenemos, con el café y con el banano, que son nuestra estrella, ¿verdad?, de exportación. Pues yo quiero decirles que vamos a ir en pro del sector agrícola y productivo, regionalizando la producción, asegurando la venta y la compra, interviniendo el CNP, no cerrándolo, modernizándolo, echando a los corruptos si hay, y pudiendo a todo mundo a trabajar y a caminar, pero sobre todo soberanía alimentaria en nuestra ruta. Este es un tema muy importante. Costa Rica y el mundo está siendo golpeado por un cambio climático. Yo creo que una clase política responsable no puede desconocerlo. Pero también tenemos que estar conscientes de la gran pobreza que vivimos en Costa Rica y el gran desempleo y la falta de oportunidades que tenemos. Yo, por supuesto, estoy muy seguro de poder defender todo el sistema de parques nacionales y reservas biológicas que tenemos en el país, pero buscaremos la forma también de crear espacios y oportunidades para que puedan haber inversiones en el turismo rural comunitario, por ejemplo, en algunas áreas. Trabajaremos también de la mano de una transformación de Recope. Yo no creo en que haya que cerrar Recope ni borrarlo del mapa. Lo que tenemos que hacer es replantearlo para que con un plan maestro de hidrógeno y otras energías alternativas podamos nosotros trabajar el tema de descarbonización,
que produce sobre todo el tema de carbonización, los hidrocarburos y el uso de hidrocarburos. Ocupamos trabajar también con lo que tiene que ver con toda la parte de costo de los carros eléctricos. Si seguimos teniendo costos altos de carros eléctricos, no podremos sustituir nosotros el parque vehicular de este país. Así que vamos a trabajar también para que pueda haber algún tipo de exoneración o algún tipo de incentivo, para que pueda haber accesibilidad más real a comprarse un carro eléctrico en nuestro país. El transporte público es necesario, no cualquier tren, el tren que sea transparente, el que verdaderamente sea el que va a dar una ayuda al bien vivir costarricense. Y yo creo que si logramos nosotros ayudarle en lo individual a las personas, si educamos en desechos sólidos, en todo lo que está pendiente en esta materia, que tiene que ver con la distribución y con la separación de los desechos. Aquí hay un tema pendiente con los rellenos sanitarios, hay un tema pendiente con poder dejar de estar tirando la mitad de la basura que recogemos a los ríos. Y cada uno de nosotros genera 1 kilo de basura al día, y eso no lo sabemos. Queremos hacer también un concurso para que las instituciones públicas sean carbono neutral en el gobierno de Nueva Generación. Bueno, yo dentro de la experiencia que poseo y que es parte de esta propuesta política es haber sido diplomático de carrera y haber estado destinado en París, donde está la OCDE, donde está el GAFI, donde está UNESCO, y también en Trinidad y Tobago, y haber estado en cooperación internacional en Costa Rica. Me permite entender muy bien la dinámica de la OCDE. Miren, yo creo que no estamos para juzgar si habernos involucrado ahí es bueno o es malo. Yo creo que todo va a depender de cómo lo aprovechemos. Yo sí creo que lo hicimos de una forma muy profesional, pero también un poco atrevida en el tiempo, porque Costa Rica hoy es el líder en desempleo, el líder en burocracia. Ese es como el patito feo de la OCDE en estos momentos. Yo creo que tenemos que aprovechar las buenas experiencias, pero también sabiendo qué podemos tropicalizar en Costa Rica, qué podemos hacer en nuestro país. Y yo he anunciado en los debates en que he participado que soy del criterio que hemos perdido soberanía nosotros, con ciertas participaciones en ciertos organismos internacionales. En un gobierno de Nueva Generación estaremos parando al servicio exterior. Primero, los embajadores y cónsules y todo el personal diplomático bilateral y multilateral será medido con qué han aportado a Costa Rica cada 6 meses. ¿Qué han traído? Becas para artistas, becas para deportistas, becas para emprendedores. ¿Qué proyectos están logrando? ¿Qué universidad extranjera viene para Costa Rica? ¿Qué vamos a lograr? Porque yo tengo la impresión de que esa diplomacia costarricense hoy está un poquito empantanada y donde simplemente no hay resultados muy claros, con todo respeto. Y por otro lado, Costa Rica paga caro participar en organismos internacionales. ¿Qué estamos recibiendo de algunos de ellos? Yo creo que llegó el momento para que desde un gobierno de la República de Nueva Generación podamos nosotros revisar ese parado nuestro diplomático consular, aseguremos la relación comercial en Centroamérica, podamos conversar con el norte de nuestro país, con el presidente comandante Ortega, respetuosamente, con nuestro presidente de Panamá, porque quien no habla con sus vecinos no vive seguro. Ocupamos tener una Centroamérica unida dentro de lo posible, y yo creo que tenemos que tener socios extracontinentales también. Bueno, en primer lugar, tenemos que reconocer que el combate al narcotráfico, al narcomenudeo y a toda esa droga que pasa por Costa Rica es un tema internacional, en primer lugar. Tenemos que tener cooperación de Colombia, de Estados Unidos, ¿verdad?, de México y de los países que tienen mayor capital económico, ¿verdad? Necesitamos tener esa comunicación permanente para vigilar los océanos, los mares y tener nuestras fronteras con escáneres.
Es una barbaridad que en Costa Rica no seamos capaces nosotros ni siquiera de controlar qué entra a este país y qué sale de este país. Hemos tenido que pasar por la pena de ver piñas destapadas de cocaína en Londres. Hemos tenido que pasar por la pena de ver que simplemente no funcionan tales escáneres porque vienen en idioma oriental. O sea, por favor, seamos más serios y empecemos por cumplir las leyes. Hay que intervenir la Ley General de Aduanas y los almacenes fiscales en Costa Rica. Y muchas decisiones son de un gobierno que quiere hacer las cosas. En segundo lugar, tenemos que revisar la legislación. Tenemos que ver qué hacemos con el proyecto de extinción de dominio. Tenemos que ver qué vamos a hacer con el tema de los capitales legitimados. ¿Qué están haciendo los bancos para prevenir esto? Y yo creo que debemos de reformar el Código Electoral para responsabilizar a los partidos políticos de quiénes son su estructura en los partidos políticos. No puede ser posible que simplemente yo tengo a alguien en el partido político, presidente de aquí o allá, y resulta que sale embarrado en narcotráfico y yo no sabía porque yo no era mi tiempo. No. Tenemos que tener una cosa de realidad, y esto es una excitativa para el Tribunal Supremo de Elecciones. Si ya sabemos que está el narcotráfico en este país y que puede estar financiando partidos políticos o candidaturas en municipales o en nacionales, deberíamos tener un mandato para que los partidos políticos también sean responsables, no de sus afiliados, porque en los afiliados puede haber cualquier persona, pero sí de quienes son estructura de su partido o candidaturas a puestos de elección popular. Para mí es inaceptable que un partido político no haga el escaneo y no revise sus candidatos. Yo creo que tenemos que centrarnos dentro de este tema en un enfoque humanista en primer lugar, en un enfoque social en primer lugar, y no en un enfoque de que si salen me hacen daño o si hay muchos se atosigan en la cárcel. No. Primero aquí tenemos que revisar a quién estamos enviando a la cárcel en primer lugar. Yo quiero decir que nuestro partido político está promoviendo la descriminalización del apremio corporal por pensión alimentaria. Nos parece que los 500 hombres que están hoy en centros penales y las cerca de 50 mujeres en el Buen Pastor, ahí no están haciendo nada productivo para sus hijos. A nosotros nos parece que tiene que haber un apremio corporal, pero esa persona tendrá que ser remitida a un centro de trabajo. Nosotros estamos proponiendo habilitar fincas experimentales agrícolas y ganaderas en todo el país que hoy están apagadas, que no tienen ninguna actividad. Hay mucha obra social por hacer, tanto en construcción de instituciones como en otras, y muchos de estos hombres que deben pensión alimentaria podrían estar trabajando. Que se aclare muy bien, yo no estoy proponiendo que se quite la penalización para que se vayan para la casa a ver fútbol. Yo estoy proponiendo que se les quite la penalización para que vayan a trabajar, para que generen la plata que le llegue a los niños, porque desde las cárceles no les llega ningún dinero a los niños. Y por otro lado, me parece que debemos de revisar ciertos delitos que llamamos los abogados de poca monta, donde podemos tener a los muchachos o a las muchachas trabajando también, en vez de tenerlos en la universidad del delito. Y además tenemos que revisar, y creo que hay que construir más cárceles, pero no quiero que sea mi bandera de gobierno, tenemos que construir más cárceles de forma más moderna, ¿verdad? Yo pienso que lamentablemente somos un país que se hizo amigo de la condena judicial. Aquí parece que celebramos cuando alguien va a prisión, pero no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es enfermando a la sociedad cada vez más. Educar a largo plazo, ser más coherentes desde un gobierno y recordar que lo que hay son personas y seres humanos en los centros penales, y quienes sí están delinquiendo al más alto nivel, que paguen por eso.